vamos, por ahí vamos. ¿Y qué pasa? ¿Cómo me siento durante ese proceso de desencarnar? Ese proceso, algunos largos, algunos cortos, porque todos estamos involucrados. La primera que está involucrada es el ser, ¿verdad? El espíritu, pero está involucrado toda mi familia, los que quieren que no parta, o mis amistades, que no, tan bueno, que no se vaya. Todos estamos involucrados en este proceso y hay que dejarlo porque hoy vamos a aprender o ya hemos aprendido un poquitito de que realmente estar encarnado es estar dentro de algo que no me puedo mover. Bueno, por ahí ya alguien comentó preso, pues más o menos como cuando tenemos un perrito en una jaula, un pajarito en una jaula. Bien, pues entonces este es el capítulo número 3, un capítulo bastante corto del libro de los espíritus. Hay algunas, los invito a leerlo, nunca se queden con lo que nosotros le decimos, no hay verdad absoluta, ¿verdad? Los invito a leerlo, son varias preguntitas, no las usé toditas, aunque traté de trabajarlo también con ESDE, Federación Espírita Brasileña, que es un libro que hace muchos años el maestro Acarón nos había dado, que es Estudio Sistematizado de la Doctrina Espírita, un programa complementario, y las páginas que utilicé para esta clase fue de la 1 a la 22. Todo esto lo tenemos en PDF, si alguno de ustedes quiere tenerlo, pues usted me dice, por favor, Ada, me lo envía, y yo lo que pido solamente es que su correo electrónico, y yo se lo envío. Bien, ¿cuáles son los objetivos de la mañana de hoy? La clase es corta. Pues lo que queremos es que entiendas, facilitar los conocimientos sobre la vida en el mundo espiritual. Eh, facilitar, estudiamos, pero realmente lo que a mí me gustaría invitarlo, y me invito yo también, es a que yo pueda comprender lo que estoy leyendo y lo pueda razonar. Y entonces, cuando lo aplique es cuando mejor lo voy a ir aprendiendo, porque me voy a estar escocotando. Y le voy a dar, ahorita cuando presente una plantilla, le voy a dar una experiencia de ayer con mi hija, de la pregunta que me hizo. Y yo dije, se la voy a comentar al grupo para ver cómo el grupo me contesta. Ay, perdón. Entonces, los objetivos específicos son comprender qué le sucede al alma en el instante de la muerte, qué le sucede al alma, porque estoy encarnada en ese momento que desencarna, ¿verdad? Que va a ser una desencarnación lenta, poquito a poco, del cuerpo físico. Ahí vamos a aprender también que ya te vio a ti, que ya recuerda que vamos a ir desencarnando poquito a poco. Una vez Flavio dijo, después de los 25 ya tú empiezas a desencarnar. Yo dije, ¿qué? O de los 30, no recuerdo muy bien el tiempo porque empieza aquello, lo otro, aquí, allá, pues claro, porque tiene que ir deteriorándose, ¿verdad? Y una vez se deteriora, pues entonces el espíritu no va a manifestarse, pues se va a donde tiene que ir. El otro objetivo es identificar cuál es el proceso de separación del alma y el cuerpo, cuál es ese proceso, qué es realmente lo que sucede, y luego analizar las experiencias de turbación espiritual que se producen en el momento de la muerte del cuerpo físico. Como mis hijas no estudian, pues lo que hacen es preguntarme. Pues entonces yo le digo lo de Flavio. Flavio me decía, Flavio no me contestaba preguntas. Y yo constantemente le digo un poquito, pues le digo, hay que estudiar, porque siempre pues ponen todo en tela de juicio. Así que es mejor que uno lo vaya estudiando poco a poco. Llega el momento. Entonces, aquí tenemos el alma después de la muerte. En la pregunta 149 del libro de los espíritus. Dice así, ¿qué le sucede al alma en el instante de la muerte? ¿Qué le sucede? Mientras estoy viva, es alma. Mientras en ese momento vuelve a ser espíritu. Es decir, vuelve al mundo de los espíritus que había abandonado momentáneamente. Y eso está en la pregunta 149.
desencarno y vuelvo al mundo de los espíritus. ¿El alma conserva su individualidad después de la muerte? Sí, y no la pierde nunca. Pregunta 150. Y para poder comprender eso, bienvenida Silvia, el alma conserva su individualidad, tenemos que ir a la definición de lo que es un espíritu según William Colón, que es la resultante ética de una dualidad de esencia y sustancia llevada al grado de la individualidad. Nadie es igual que Ada, nadie es igual que Laudelino, todo el mundo es diferente. Por eso que conserva su individualidad, pero entonces como que no se quedó claro la pregunta y mira la contestación de Kardec. La individualidad del desencarnado se mantiene gracias a su periespíritu, que conserva los rasgos de sí mismo y aprende a relacionarse con otros desencarnados. Recuerde que somos cuerpo físico, espíritu y periespíritu. Y el perispíritu igualito, van juntitos. Ellos dos van juntitos y tiene todos los mismos órganos que tiene el, el cuerpo físico, excepto, ¿verdad? Que el perispíritu es la computadora de todo, igual que si estoy errada me ayudan. El cuerpo físico tiene todo, el cuerpo físico tiene todos los órganos se van decayendo. El espíritu me abandona porque ya yo empiezo a enfermarme. Me abandona porque no puede manifestarse, ¿no? Ya su misión finalizó allí y no puede, sí, y no puede, gracias, y no puede manifestarse. Por lo tanto, lo abandona. Seguimos. El alma después de la muerte. Ah, espérate. Vamos a ver un momentito aquí. ¿Ok? Ante la muerte vuelve a ser el espíritu, ¿ok? En el mundo de los espíritus, momentáneamente, ok, sigo ahí. La muerte es un fenómeno natural. Por lo general, la persona mantiene el recuerdo y el deseo de ir a un mundo mejor, lleno de dulzura o de amargura, según haya utilizado su vida. Cuanto más pura haya sido, mejor comprende la futilidad de lo que deja en la tierra. Y le escribo ahí el significado de futilidad, pues la insignificancia. Ok, vamos a analizar un poquito este. La muerte es un estado natural, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Como nacer? Un estado totalmente natural, como nacer, ¿verdad? Es más difícil nacer que desencarnar. Y ya lo hemos dicho varias veces aquí. Hay veces que cuando ya viene el bebé, la mamá se tarda horas y horas y horas en que ese bebé nazca, porque en ese momento el mismo espíritu, como está dentro de ese plano espiritual, está viendo todo la planificación. Dice, espérate, yo no quiero ir para allá. Yo no quiero ir para allá porque, ¿cómo? Sí, a última hora, claro, a última hora. ¿Ok? Entonces, cuando dice aquí, cuando más pura haya sido, mejor comprende la insignificancia de lo que deja en la tierra. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué se refiere? Cuando estamos viviendo, nos apegamos a lo material. No, nos, ap- mientras, mientras, mientras menos material, mientras menos cosas tengamos, mejor. Sí, lo material es lo fácil, pero como estamos apegados a lo material, pues ahí, o sea, a la casa, a la finca, a los chavos que se les le dio ahora por ahí, a las personas. O sea, ese es el problema. Anda, partirete. Ah, ok, vamos a seguir. ¿Qué hemos de pensar la opinión según la cual el alma vuelve después de la muerte a todo universo? ¿Qué hemos? Estoy mal, ¿verdad? Ahora, me equivoqué. Pues también, imagínate. Pues ni modo. Ok.
Vamos entonces a hablar de este tema, individualidad del espíritu después de la desencarnación. Le hablé de la definición, ¿verdad? Todo el mundo es diferente y cada cual es único, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué hemos de pensar la opinión según la cual el alma vuelve después de la muerte al todo universal? El alma vuelve al todo. Vea la imagen primera que di, al todo universal, el universo. Me fui por ahí. Digo, si me lo permiten, porque también todo, hay reglas y hay normas en todos sitios. Mira, no forma un todo la reunión de los espíritus. No son todo un mundo. Y mira la contestación. Cuando estás en una reunión, formas parte integrante de ella. Sin embargo, conservas tu individualidad. Claro, ¿verdad? ¿Entendieron eso? Ah, pues yo estoy aquí en una reunión. Ahora mismo yo estoy aquí compartiendo una clase que estudié y que se la voy a dar a los estudiantes. Un estudiante con los estudiantes y estamos conservando y estamos aprendiendo. Estoy en una reunión, pero yo no soy la reunión, yo tengo mi individualidad. Sigue siendo Robert, ella sigue siendo Carmen, ella sigue siendo Silvia, tú sigues siendo Celeste. No es un todo. Ah, no es un todo como tal, porque no, somos un todo, pero cada cual conserva su personalidad, su individualidad. A eso se refiere. Siempre siempre como espíritu también, no se disuelve, no se hace nada, como si fuéramos una gota en un océano, que todo el océano, pero en el océano hay diferentes partículas, organismos, de todo, ¿verdad? De todo. Sí, ¿puedo decir algo? Ajá, dime. Lo que pasa es que hay muchas religiones o filosofías que entienden que la parte individual se pierde y que formas parte de ese todo nuevamente. Ese contraste. El espiritismo entiende que nunca el espíritu pierde su individualidad, que sigue siendo él. En Eso otras así. filosofías y religiones sí dicen que lo perdiste, ya, se acabó. Pues eso, todo estudiante que está aquí con nosotros, pues tenemos que tener en la mente que tenemos que tener ambos procesos, el de aprender la filosofía espírita o el de aprender el espiritismo en una escuela espiritista, voy. Y, ¿cuál es la otra? Desaprender todo aquello que ha llegado desde que de existencias anteriores y de esta encarnación. Dime, Elvin. Elvin, préstale eso a Elvin. Ah, está bien. Préndelo, Elvin. Hello, ahora. Sí, buenos días. No, que sería bueno aclarar la diferencia de individualidad versus personalidad. Individualidad. Versus personalidad. Personalidad son todos los rasgos que tú has adquirido durante toda tu vida en diferentes existencias, lo que tú eres. Y la individualidad es lo mismo, más o menos lo mismo, porque puede ser que haya alguna que otra diferencia, pero individualidad soy yo como soy. Por eso la individualidad es algo que es más allá de la personalidad. La personalidad es el rol que tú juegas en cada vida que tú tienes. Y es un rol. Y ahí parte la cuestión del ego, ¿no? O sea, tú asumes un papel, es un papel, pero tu individualidad trasciende Más esa allá. personalidad. Gracias por la aclaración. Gracias. Ajá, sí. Claro, la personalidad es todo lo que yo aprendo durante toda mi vida, cómo es Ada, cómo se comporta Ada, cómo ella trabaja. Gracias. A base de lo que él ha dicho, yo entiendo que la individualidad pertenece más al mundo espiritual, porque es uno, es espíritu, o Sí, desencarnado, buena, muñeca. independientemente de Ajá, la personalidad. ok. La Excelente. personalidad, vamos a ver, es festiva, es triste, es introvertida, pero su individualidad es independiente a eso, pertenece para mí al campo del espíritu exclusivamente. Bueno, yo podría decir.
y también los quiero escuchar a ustedes, que hay un hilo bien finito entre ambos conceptos, bien finitos. Nelson, ¿tiene? Se escucha, sí. Sí. Es que como yo lo puedo entender, una vez el espíritu se individualiza de la manera que fuese, porque hay incluso diferencias de enfoque sobre cómo y cuándo se individualiza el espíritu, ¿no? Pero sacando eso aparte, una vez se individualiza, no tiene personalidad todavía. Empieza a adquirir personalidad tan pronto empieza a encarnar y a vivir experiencias en el mundo material, Sí, sí. entonces va conformándose una personalidad. Es decir, el espíritu individuo desarrolla personalidad. No se pueden desvincular una cosa de la otra, pero lo primero que surgió es la individualidad. Y esa individualidad, el ser individual se sostiene porque sería absurdo pensar que después de tanto esfuerzo, a través de miles y miles de reencarnaciones, adquiriendo personalidad, desarrollando la conciencia espiritual de él para reconocerse cuando está encarnado, reconocernos como seres espirituales. Después de eso, pluf, se desaparece todo y nos integramos de nuevo al todo universal, como cada quien lo quiera entender. Y hasta la palabra lo dice, ¿verdad? Persona. Bueno, está bien, gracias a los tres. La personalidad se desarrolla a través de las experiencias vividas. Obviamente, lo más probable también tendremos experiencias en el mundo espiritual, ¿verdad? Pero fundamentalmente, cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de todas esas experiencias que hemos vivido a través de miles y miles de reencarnaciones. Muy bien. Sigo pensando, y tal vez todavía, que hay un hilo bien finito entre ambas, porque aparte de todo, siempre estoy aprendiendo. Personalidad debería cambiar. O sea, yo no soy la misma persona soberbia, dominante, que fui hace siglos atrás, porque las mismas Bueno, experiencias está me van bien. modificando hasta llegar a alcanzar la humildad, la empatía, la fraternidad. Eso es algo que con la cultura se va aprendiendo. Está bien, está ¿Eh? bien. Hay mucho tela para seguir hablando de esto, ¿verdad? De ambos conceptos. Bien, seguimos. Que se quede aquí. Y quizás mañana, 100 años después, pueda yo adquirir el concepto y aclararlo. Pero gracias a todos por compartir sus inquietudes y su forma de satisfacer la necesidad de algunos y la mía también. Vamos aquí. La individualidad del espíritu después de la desencarnación. Los que piensan que mediante la muerte el alma entra al todo universal están equivocados. Si las almas se confundieran con el conjunto, solo tendrían las cualidades del conjunto y no se distinguirían unas de las otras. Carecerían de inteligencia y de cualidades personales. En todas las comunicaciones mediúnicas demuestran tener conciencia de su yo y su voluntad propia. Si fuese un todo universal, todas las conversaciones, ¿cómo serían? Iguales. Todas las conversaciones serían iguales. Ajá. Sí, yo he pensado bastante sobre eso, porque nosotros evolucionamos, pero ¿qué significa la evolución? Significa adquirir conocimiento de las cosas. Uh-huh. Si todos evolucionamos, quiere decir que todos adquirimos conocimiento de las cosas, pero las cosas son las cosas, no son mil cosas o diferente a la misma cosa. Por lo tanto, siempre me pregunto, y ahora se habla mucho en la ciencia de conciencia universal, que hacia dónde vamos, qué significa el conocimiento universal y cómo podemos hablar diferentes lenguajes si es la misma cosa. O sea, es un punto que yo no lo pondría porque Caldet lo que quiso fue separar el hecho de que nosotros no nos difundimos en un universo
que no tiene personalidad, que sí desarrollamos personalidad y la manifestamos, pero está unido al proceso evolutivo. Entonces, ¿cuál es el fin del proceso evolutivo? ¿Qué significa que yo lo sepa todo y pueda acompañar a Dios en ese conocimiento? ¿Y qué significa para mí como individuo dentro de ese conocimiento del todo? O sea, es una pregunta genuina y yo no ataría al hecho de que en un momento dado, como ya no tenemos que adquirir personalidad para manifestarnos, porque no necesitamos evolucionar más, ¿qué es eso? ¿Ves? Hay un fin Sí. al horizonte del todo donde no hay una definición real y no podemos Claro, explicar. claro. Y siempre nos va a suceder eso. Siempre vamos a quedarnos como en los 3 puntos, buscando más allá. Pero ¿por qué eso así? ¿Por qué de esa manera? Y siempre hasta seguir. Claro, ya tú te fuiste bien alto en la evolución de ese espíritu bien alta, ¿sabes? En esa categoría, creo que son cinco mundos. En esa categoría bastante alta, porque ya él se fue por los puros, ya yo sé bastante hasta llegar al superior. Pero sí, eso es así. Seguimos. Entonces, dentro de toda esta tema, dice, el tema que le sigue es la separación del alma del cuerpo en la desencarnación. Ya yo dejé el cuerpo mío empezó a deteriorarse. Digo, si es algo natural, por supuesto, que es algo paulatino, si es algo natural, empieza a deteriorarse poquito a poco hasta que me voy. Y dice así, ¿es doloroso la separación del cuerpo y el alma? No, dicen los espíritus. Y a menudo sufre más el cuerpo durante la vida que en el momento de la muerte, pues el alma no toma parte alguna. Los sufrimientos que a veces se ve en el momento de la muerte se experimentan, la muerte experimentan un placer para el espíritu. Hay un error ahí de sintaxis. En el momento de la muerte experimentan un placer para el espíritu que ve llegar el término de su destierro. Pregunta 154 del libro de los espíritus. O sea, vamos a analizarla. ¿Es dolorosa la separación del cuerpo y el alma? No lo es. ¿Estoy bien? No lo es. A menudo sufre más por mi vida. Todo lo que hice, todo lo que me pasó, las decisiones, el libre albedrío, la toma de decisiones. Cuando empecé a aprender y empecé a conocer la ley de causa y efecto y que todo lo que yo hacía tiene un efecto para mí, eventualmente, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice ello? Los sufrimientos que a veces se ven en el momento de la muerte, para el alma encargada, para el espíritu, ¿qué es? Un gozo, un placer. Ay, qué bueno, ya voy a salir, ya me voy a volar, me voy lejos de aquí. Ajá. Espérate, déjame buscar a muñeca y después tú. Micrófono, por favor. Hace tiempo en el periódico leí esta esquela. Yo siempre leo las esquelas, a ver quién ha desencarnado. Y leí esta esquela, fulana de tal, libre al fin. Libre al fin. Y yo comprendí la dimensión de esa separación de esa alma, ¿verdad? De su cuerpo físico hacia el mundo espiritual. Libre al fin. Estaba deseosa esa persona de entrar en el campo espiritual de lleno, porque posiblemente había sufrido mucho. Y lo expresó con esas palabras simples. Libre al fin. Esa era su esquela. Eso es así. Eh, Libre al fin. Ajá. Entonces ahora va Robert. Robert dijo algo. Y Quiero después decir Félix. que qué bueno saber eso y qué alivio, ¿verdad? Por lo menos para mí, no sé para ustedes, pero para mí porque siempre he tenido mucho miedo en cuando vaya a desencarnar y hacer esa transición, si es tan dolorosa, ¿verdad? Como el físico a diario, cuando te machuca un dedo o te peta un clavo en una pierna, que bastantes veces me ha pasado.
Son esos dolores tan inmensos que se te quedan después, al otro día están más dolorosos o en la noche. Y siempre he dicho, wow, la muerte será igual así. También he leído que cuando uno muere, ¿verdad? De una manera violenta, el espíritu automáticamente ya sale de este cuerpo antes que el cuerpo impacte o le pase algo. Así que esto es bueno entenderlo y saber cuántas personas vivirán con ese temor a la muerte sin reconocer que esto es mucho mejor morir que nacer. Imagínense el amor de Dios. Si Dios es amor, imagínate todo lo que nos ama, que no va a permitir que tú sufras en ese proceso que todos le tienen miedo, ¿verdad? Yo sé que muñeca todo el tiempo me dice el espíritu no tiene miedo, No puede tener no miedo puede de tener nada. miedo, pero claro, en la medida que voy pasando por el transcurso de la vida, pues puede ser que tenga miedo o me pueda afligir por algo, pero llega el momento, como dice ella, el espíritu no puede tener miedo, Ada. Félix, Sí, lo que a mí me llama la atención ahí es la palabra esa destierro, destierro. destierro. Ajá. Porque veo que ahí no está pensando en que voy a volver a ser desterrado, Bueno, porque voy a volver a reencarnar, bueno, ¿verdad? En un futuro. sí. Una- Pero en ese momento estoy feliz porque me fui y ya salí de ese dolor que tenía mi cuerpo o de lo que tuviese. Bueno, esa es la contestación, ¿verdad? Del libro de los... Sí, Ajá. yo quiero comentar que es que el temor, el miedo a la muerte, como el temor a Bueno, Dios, es infundado por bueno, las sí, religiones. el temor a Dios, porque pues sí, Y, sí, y el miedo a la muerte, el gracias. temor a la muerte, porque las religiones son un Bueno, negocio. claro, porque cuando yo me muero, ¿para dónde yo voy? Para el infierno. Pues, Uy, no, me voy a quemar en la paila. tengo que cuidar, Claro. que orientarte Sí, antes para que no te sí. pase eso. Sigue haciendo eso, prepárate cuando te mueras. Vas para las pailas. La psiquis colectiva, el miedo a la Sí. muerte está en la psiquis colectiva, aunque Gracias por esa todas observación, muñeca, sí. Gracias por la observación. Nelson, ¿tiene? ¿Tiene? Mira, papá una vez me envió a donde un señor a cambiar una goma. Y yo llegué y ese señor tenía como 80 años y cambiaba las gomas todavía con marrón, de esos viejos bien duros. Entonces yo entro y en su oficina él tenía la pared llena de arcángeles y de citas de la Biblia, de apóstoles. Era raro porque casi siempre los mecánicos lo que tienen son mujeres en bikini. Y por alguna razón, a los 15 minutos, él me dijo, mira, yo no sé por qué yo te voy a decir esto, pero aquí hay una escuela. Yo llevo toda la vida queriendo abusar sexualmente de esas niñas y nunca lo he hecho porque sé que me voy a quemar en el infierno. Lo único que yo me alcanzo a decirle es, pues, no lo haga porque imagínate que su alma se queme por la eternidad toda la vida. Y me fui. Primero que tiene que haber muerto porque ahora mismo tendría como 100 años. Esto es un proceso y hay gente que eso le sirve. Sí, sí. Es como también, gracias Nelson, es como también, Elvin iba a comentar algo. Es como también hemos dicho aquí, no importa si eres religioso, no importa si tú estás en la filosofía budista, aquella, la otra, esta, la otra. Lo importante es que tú seas una persona buena, buena. Si has de llegar aquí en esta existencia, bienvenido. Pero que tú seas buena, porque nosotros estamos aquí no es para que Elvin sea un espiritista, no, para nada. No es para que Celeste se convierta en medio, no, para nada. Es para que aprenda, aprenda para ella y aprenda para mi hija. Yo llegué aquí, qué bueno, porque yo tuve una nena que era sonámbula, eso ya me está dando algo, ya tiene 25 años, ya me está dando, ya tengo los cimientos de que eventualmente ya puede tener una mediunidad ostensible. Sí, ajá, dime. Sí, que sí en una gran porcentaje, vamos a poner, de los que desencarnan, tienen una sensación de, ¿verdad? De liberación, ¿no? Y de que están volviendo, ¿no? A su hogar. Pero no todos, porque todo eso depende
No hay dolor, claro que no hay dolor, porque eso es del cuerpo físico, pero sí puede haber un sufrimiento. Y aquellos que sufren esa desencarnación es en función del apego emocional que tengan con como han sido, ¿verdad? Físicamente. Sí, lo vamos a Y ver ya es un, mismito es también un eso. sufrimiento, no es dolor, es un sufrimiento por ese apego emocional. A medida que tú estés menos desapegado, identificado con esa parte física, ¿verdad? De esa encarnación, más libre y vas a tener un desapego, una desencarnación mucho más fácil. Claro, que mi papá fallezca ahora mismo, 95 años, 93, 94, qué sé yo, 93 tiene. Claro, que me voy a afligir, sí, que voy a llorar, sí, pero lo importante es reconocer rápido que, bueno, papi, eres libre. Pero sí, porque ese apego emocional, sí, porque no lo voy a estar viendo, no voy a peitarle, a ponerlo guapito. ¿Eh? Sí, sí. De encarnado ajá, y de desencarnado, sí, ese apego también, si no está claro. Y lo voy a decir ya mismito por ahí está eso que tú hablaste en una plantillita. Sí, es que la separación del alma del cuerpo tiene un simbolismo envuelto, o sea, ¿Tiene qué? un simbolismo Ajá. envuelto. Nosotros nos enseñaron dentro de esta cultura religiosa en que nos desarrollamos, de que el cuerpo es uno y cuando se desencarna, Te chavaste. ese cuerpo va a ser reconstituido. Es un solo cuerpo y lo vemos entonces con la personalidad que manifestamos que va a seguir eternamente. Y eso, entonces, tenemos testigos constantes de que el cuerpo se desintegra, regresa a la naturaleza, pero no lo concebimos como tal y seguimos atados a ese cuerpo A mentalmente. resucitar. Mentalmente. Entonces, agarramos una filosofía que nos dice que volvemos a adquirir ese cuerpo con nuestros compañeros, con los seres queridos. Con el mismo. Con eso es que hay que romper porque Sí. el espiritismo lo que enseña es esa separación del espíritu de ese cuerpo físico. El cuerpo Claro. físico es una herramienta y nada más. Por eso es por eso es sumamente importante que tratemos en la medida que pueda tener esta noción. Si nosotros tenemos la noción de los postulados del espiritismo, pues entonces podemos ir comprendiendo poco a poco, porque todo recuérdate que la vida es una escuela y literalmente es una escuela. Kinder, primero, segundo, y volvemos y tenemos que volver a tercer grado, porque hasta que en la vida, en la vida y en la vida de estudiante, porque hasta que no aprendamos la experiencia la vamos a tener de diferentes formas, hasta que podamos aprender. En la muerte natural que proviene de la extinción de los órganos a consecuencia de la edad, el hombre, el ser humano, abandona la vida sin notarlo. Es como una lámpara que se apaga por falta de aceite, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Tiene la lamparita. Entonces ahí vemos una imagen donde está un ser y empieza a irse ese espíritu, ¿verdad? Se empieza, todavía está el cordoncito. Dime. No, ya nosotros no somos Perepe. No. Entonces dice, ¿cómo se opera la separación del alma? Rotos los lazos que la detenían, se separa del cuerpo. Ya el cuerpo mío está aniquilado. Esto es algo natural. No me estoy haciendo daño, natural. Se separa, ya el espíritu no puede manifestarse, pues no, tiene que irse. Lo deja, lo deja. Y te llamaron, mira, mami se murió, ajá, llegaste. Y tú sientes a mami que menea, impulso, diferentes y pies, mami está viva. Pero realmente mami está viva. No, no, lo que pasa es que todavía esos impulsos del cuerpo, el sistema nervioso, va gradualmente
hasta terminar, pero ya el espíritu se fue. La separación se opera bruscamente y en virtud de una transición brusca. No, el alma se separa gradualmente y no vuela como un pájaro prisionero al que se deja en libertad. El espíritu se desprende poco a poco de los lazos que se sueltan y no se rompen. Poquito a poco, todo es un proceso. Separación del alma del cuerpo, la desencarnación. La primera, la observación demuestra que en el instante de la muerte, el desprendimiento del periespíritu no se completa de forma repentina, sino que se procesa en forma gradual y con lentitud. En aquellos cuya vida fue muy material y sensual, el desprendimiento es mucho más lento. A veces dura algunos días, semanas, hasta meses. En ese proceso, en ese proceso, en esa agonía, en aquellos cuya vida fue muy material y sensual. Dura días, semanas y meses. La actividad intelectual, la actividad intelectual, la actividad moral y los pensamientos elevados producen un comienzo de desprendimiento, aún durante la vida del cuerpo, de modo que cuando llega el momento de la muerte, ese desprendimiento es instantáneo, rápido. Me estoy educando, estoy comprendiendo lo que es la muerte. Pues si yo le digo a mi papá, me dice, la muerte no existe, Ada. Déjate de cosas. Es un cambio, una transformación. Me estoy educando, moralmente estoy aprendiendo, estoy bien clara, estoy tratando de seguir las enseñanzas del Maestro Jesús. Estoy tratando de comprender la ley de causa y efecto, que todo lo que lanzo para allá, inmediatamente viene para acá. Que toda la decisión mía afecta a ella y afecta al otro. Entonces, ese comienzo es de desprendimiento aún durante la vida del cuerpo, de modo que cuando llega el momento es somero, fácil, dime. Se supone que sea así, pero en muchas ocasiones los parientes más cercanos no dejan a ir a ese que se está Claro. desencarnando. Entonces, en muchas ocasiones, la espiritualidad mayor busca la manera de sacar a esos que están allí interrumpiendo el proceso del cuarto, o los adormecen o pasa algo para que se salgan y pueda ocurrir ese proceso. Sí, sí. Lo tuve ahorita, cuando estaba dando pases a mi papá, a distancia, solamente irradiándolo. Después que nos dijo palabras hermosas, claro que si me afligí, pues claro, que si me salieron las lágrimas, pues claro, pasó, pero después de todo, yo boté la bolita. Después de todo, al final que digo lo que Ruth acaba de decir, que nadie me aguante, oíste, que yo estoy feliz, que nadie me aguante, porque no queremos realmente que desencarne, ¿verdad? Que nadie me aguante, o sea, nos hizo hincapié en eso, en ese comentario que dio al final. ¿Ok? Seguimos. Quiere decir que la actividad intelectual son sumamente necesarias y los buenos pensamientos para que en el momento de desencarnar, ese desencarne sea sutil, pero no es en el momento que estoy en la cama. ¿Cuándo es que se va a hacer eso? Todo el tiempo. Una vez yo llegué aquí, si yo llegué aquí y a los 3, a los 6 meses, yo no aprendí un poquito, yo no debo volver, porque ya tú debes de aprender un poco. Espérate, todo tiene una razón de ser, ¿verdad? Así que, seguimos. El último suspiro, como les dije ahorita, no es doloroso.
porque se produce en un estado de inconsciencia. El alma sufre antes de ese instante la desagregación de la materia durante los estertores de la agonía y después las angustias de la turbación. ¿Y qué es eso de estertor? Esa respiración anhelosa, generalmente ronca o silbante, propia de la agonía y del coma. Yo recuerdo que mi mamá hablaba de esto, que la gente cuando estaba a punto de desencarnar hacía un ruido ahogándose o falta de aire, y hacía un ruido y le llamaban el grigallo, algo así, recuerdo. Y ellos más o menos la familia sabía que esa persona estaba a puntito de desencarnar. ¿Qué experimenta el alma en el momento en que se reconoce en el mundo de los espíritus? Ya desencarné, ya reconozco, si es que todavía, si lo reconozco, porque tampoco, esto es otro proceso. En la pregunta 159 del libro de los espíritus dice, si has hecho el mal, te sientes avergonzado. Para el justo es, su alma se siente aliviada, pues no le teme a ninguna mirada escudriñadora. Para el para el que hizo las cosas bien, ¿verdad? Poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, teniendo en mente, ¿verdad? Los atenuantes y los agravantes. Porque si yo hice algo por falta de conocimiento y dentro de esa misma existencia aprendí que eso estaba incorrectamente, pues es un atenuante para el ser y lo reconozco y trato de aprender para no volver a hacer lo mismo a otros o a otros. El espíritu encuentra de inmediato a quienes conoció en la tierra y que murieron antes que él. Pregunta 160 del libro de los espíritus. Sí, según el afecto que sentía por ellos y el que ellos sentían por él, lo ayudan a desprenderse de las envolturas de la materia. También encuentra a muchos que había perdido de vista durante su estancia en la tierra. Ve a los que están errantes y a los que se encuentran encarnados, los va a visitar. Miren esto, qué hermoso. No siempre es así. Hay espíritus sufrientes que los vienen a ayudar y ellos no quieren la ayuda, ¿entiendes? Se quedan en la oscuridad. ¿Por qué? Porque la culpa y el remordimiento no los deja avanzar. Pero mira qué hermoso esto. Según el afecto que yo sentía y lo que ellos también me sentían hacia mí, ¿verdad? Y mira esto, ¿cuántas veces nosotros nos preguntamos, oye, ¿qué será de la vida de Pepe, el del que vivía allí al lado del palo de mango que tenía? Y desapareció alguien, porque eso es la alarma. Ah, ya apareció. Ah, pues está bien, qué bueno. Entonces, ¿cuántos de nosotros nos han pasado esto? Hace tiempo que yo no veo a fulano, está en Estados Unidos, mas sin embargo, ese fulano había desencarnado y te lo encuentras también en ese proceso. Y ve a los que están errantes, también los que están errantes en la erraticidad o los que se encuentran encarnados los va a visitar siempre y cuando tengas la ley bien clara, la ley de merecimiento y te puedas irlos a visitar. Porque si no, no los puedes visitar tampoco, Robert. Sí, pregunto, si nosotros estamos preparados ya, ¿verdad? Con este conocimiento para desencarnar y lo hacemos, ¿qué tal aquellas personas que quedan alrededor de nosotros, que nos quieren, donde empiezan a sufrir y angustiosamente por nosotros? Eso no nos afecta. Sí, bien tremendo, no te vas. Y que tienes Y aún yo con mi conocimiento que ya fallecí, que ya desencarné, que Sí, debo de partir, tú quieres venir, sí, quieres venir a sobarlo, no, yo estoy bien, estate tranquilo, te afecta tú y se afecta a ella, se sigue afectando porque tú no puedes estar allí. En ese momento tú no puedes estar ahí. bueno, eso pasaría todo, porque todo el mundo aquí Po- llora y grita cuando
se va un ser querido. Entonces, yo como mamá desencarno, no sé a dónde voy, ¿verdad? Puede ser que sea muy diferente a lo que yo estoy estudiando, y no lo han dicho en ocasiones, pero yo como mamá no debo de ir a donde mis hijas, si yo no estoy preparada, lo que voy a hacerles daño. La voy a perturbar, la voy a intranquilizar, le voy a dar miles cosas. No debo acercarme, a menos que yo me sienta preparada y ellos hablan a uno, claro, claro, y te pasa llorando, claro, ellos son los que me llaman. Y, y preparar a la familia, por lo menos hablar de vez en cuando, aunque creas que no te quieran entender, que te creas tú. Te atienden más de lo que tú te imaginas Sí, y se quedan calladitos. hemos atendido muchos espíritus que vienen suplicando por favor a los parientes que los dejen ir, que no se ha podido ir porque el apego es tan fuerte que no los dejan ir. Es- Bueno, hemos tenido algunos Eso es éxitos así. con eso, sí. Y ahí viene lo que estamos hablando. ¡Pum! Dime. Préstamelo. Ajá. Está bien, gracias. Sí, es una pregunta. Hay un tema que es un tanto controversial, que hay opiniones diferentes sobre el mismo tema. Es con respecto a la cremación. Si aquí tienen información, porque Podemos haya buscarla. incluso en el cuarto de desobsesión o algún medium ha tenido alguna experiencia con espíritus desencarnados que su cuerpo fue cremado, porque tenemos quizá la posibilidad, ¿no? De que el tema sea discutido sobre hechos, sobre hechos. Podemos investigar y dar una clase. Porque Bueno, también yo he leído de diferentes situaciones, unos sí, unos no, pero podemos desarrollar una bueno, clase. nunca, que es lo que yo estoy aquí, un espíritu ha venido a decir, por favor, sácame de la cámara de cremación. Pero en la ley en Puerto Rico, y yo creo que en otros países, exige que se espere por lo menos 3 días. También es porque hay muchas cosas legales. Y si el cuerpo se crema y hay una investigación, después ya no hay manera de resolver esas situaciones. Así que en Puerto Rico esperan 3 días para cremar. Ahí se supone que el espíritu ya se haya despegado completamente. Si es un pariente bien cercano, yo le daría pases para si queda algo ahí pegado al espíritu que lo puedas ayudar. Sin embargo, muchos espíritus llegan pidiendo que se le saquen las larvas que se los están comiendo. Que decir que ese espíritu nunca se desprendió, nunca desencarnó, murió pero no desencarnó y todavía él siente en ese cadáver y él está ahí presente esas larvas que están descomponiendo el cuerpo. Así que yo no he tenido experiencia con gente que se ha cremado y que ha regresado, y sí con otros espíritus que han sido entejados de la manera Y me tradicional. parece que el libro del espíritu tampoco habla de esto. No, porque eso no existía. Eso es de Eso ahora. no existía en Eso es de aquel ahora. momento, pero había muchas culturas por allá por Escocia que el cuerpo se quemaba, le prendían porque ellos tenían la certeza de que el espíritu se podía desprender más fácilmente cuando ocurría ese ritual. ¿Eh? Así que sí. Podemos desarrollar más adelante una pequeña investigación y traer al grupo una clase. Ajá. Sí, pero es que separación del alma del cuerpo. O sea, no debe importar lo que pasa con el cuerpo, porque como dice Ruth, se va a podrir y si tú no te separaste de ese cuerpo, vas a sufrir porque vas a ver las larvas. Si te incineran o lo que hagan con el cuerpo, ese es el cuerpo. Pero el espiritismo enseña que tú te separas de ese cuerpo. Claro. Ese cuerpo es un instrumento y una vez deja de servirte, tú lo abandonas como espíritu. Por lo tanto, ya no tiene valor. Pero dentro de todo este proceso de aprendizaje,
muchas veces sufre de inmediato, ¿verdad? Ese montón de larvas cualquiera, ¿verdad? Lo importante es que nosotros con mucho amor trabajemos con este ser y le digamos, no, mira, ya eso quedó atrás, eso es Sí. pasado, olvídate de eso, mira qué bien tú estás, Sí, para que no provocar más dolor, más angustia a este ser que está sintiendo ese comezón de las larvas correr por el cuerpo. sí. Voy contigo ahora. Lo que yo entiendo es que se comete igual error cuando te entregan las cenizas y tú las dejas ahí y montas un altar literalmente con la foto y todo y lo estás llamando todo el tiempo, porque yo no siento muchas veces cosas, pero cuando mi hermano lo cremaron, que me entregaron la urna, yo sentí que todos los pelos se me erizaron. Entonces, yo entendí que era razonable llevarlo al cementerio y enterrarlo en la tumba de mi papá. Y ahí terminó el ciclo. Después él se manifestó, o sea que no se quedó ahí en la tumba. Pero sí, como estaba tan apegado a su cuerpo físico, estaba reclamando como, ¿a dónde es que voy ahora? Porque no sé para dónde voy. Claro, mira qué poquito estudiamos esto. La gran mayoría piensa, piensa, porque no estamos educados. O sea, si yo quiero, yo no sé hacer bizcocho, pero créeme que si me motivo y me educo, hago bizcocho. Porque esto para yo llegar aquí, fue por motivación propia en la búsqueda que tuve detrás. Nelson, Chicos, Xavier le llama ecos de sensibilidad entre el cuerpo y el espíritu. ecos de sensibilidad. Sí, que se quedan. Entonces, pues él dice como 72 horas. Pero igual, ¿Ecos de qué? de sensibilidad, Como como que ecos de rebota sensibilidad. la Ajá. sensibilidad entre el espíritu, el cuerpo que hay y el espíritu. Pero lo de las larvas también es un estado mental, porque las larvas es un proceso que pasa. O sea, el cadáver se sigue pudriendo hasta que llega a hueso. O sea, que es que el espíritu se queda ahí, en ese. Sí, claro, claro. Ok, tenemos una imagen aquí de la turbación espiritual y ahí tenemos un ser humano que desencarnó y él está ahí en el funeral, él está ahí, él está, ese no soy yo. Él participa de su funeral, creyéndose vivo. Y así hemos tenido nosotras experiencias aquí. Cuando desencarna Rafael Cordero, Churumba, aprendí aquí que se le llaman los que vienen, no está planificado en el proceso de la calendarización del ciclo para atender, pero lo traen y lo trajeron. Y él empezó diciendo, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa que mi pueblo no me escucha y no me hace caso? En esas mismas semanas yo sí, rápido dijo, y él dijo que sí, se le esclareció y rápido se fue. ¿Ves? Él estaba participando de la alcaldía como todos los días, porque fue una desencarnación de momento, un ataque cardíaco, creo, algo así. ¿Okay? Vamos a ver, en la transición de la vida corporal a la espiritual se produce otro fenómeno de capital importancia, que es la turbación. Mírame ahí, ¿para dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago? ¿Qué me pasó? No me escucha nadie. Y en ese caminar, por ahí, en esa turbación, en ese instante, el alma siente un entorpecimiento que paraliza momentáneamente sus facultades. Su estado se asemeja al de la catalepsia. Por eso es que casi siempre el alma no es testigo consciente de su último suspiro. Catalepsia, ¿qué es eso? Un accidente nervioso repentino de índole histérica muchas veces que suspende las sensaciones e inmoviliza el cuerpo en cualquier postura en que se le coloque. Estás ahí, estás tirado en la cama, no haces nada, solamente mirar. Y la gente pensaba que te acuestas a dormir, que en muchos tiempos que había fallecido, que estabas muerto. Pero no era así. O sea, ¿verdad? Imagínense, yo espero que eso, sí, yo espero que eso no suceda hoy día, ¿verdad? En este siglo, que
que alguien sufra esa condición y te entierren. Yo espero que no. Yo espero que no. En el espíritu encarnado, en el cuerpo constituye el alma. Cuando lo deja en el momento de la muerte, no lo abandona sin ninguna envoltura. Todos los espíritus nos dicen que conservan la forma humana. Cuando se nos aparecen, lo hacen con la forma que le conocíamos. Su entorno se presenta confuso, ven perfecto o mutilado el cuerpo que tuvieron según la clase de muerte que tuviesen o que sufrieran. Por otro lado, se reconocen a sí mismos y se sienten vivos. Eso es parte de la turbación. Y lo dicen, pero que yo estoy vivo, yo le hablo y no me contestan. Eso tenemos muchas comunicaciones. Buscando la cabeza, buscando el brazo con el dolor, o sea, eso lo tenemos. Ajá. Nelson, por favor. Pregunta, ese proceso de turbación espiritual que se está discutiendo es fundamentalmente el mismo para todos los espíritus que desencarnan sin tomar en consideración su grado de evolución o su desarrollo de conciencia. Todo diferente, todo totalmente Porque es diferente. que da la impresión de que es esquemático. No, de que- ahora vamos a ver. Hay otra plantita que dice que no, depende. Por eso le dije ahorita, el desarrollo intelectual y moral y los pensamientos elevados trabajan para ti para un mejor proceso. Lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, de ahí podemos entender que no a todos cuando desencarnamos nos están esperando al lado allá con los brazos abiertos para ayudarnos, sino que hay unos que tienen que pasar por unos procesos y otros que están conscientes que van a desencarnar y ya están bastante desarrollados, donde sí lo están esperando. Y su muerte es mucho más Nos cómoda. creemos vivos. Nos creemos muchas veces, depende de mi grado evolutivo, me creo vivo y voy por ahí caminando por ese proceso. Tengo la ayuda al lado, pero no la veo. O no la acepto. Y la tengo al lado, pero no la acepto, no la veo. O estoy totalmente en oscuridad. El tiempo que dura la turbación que se produce como consecuencia de la muerte es muy variable. Puede ser de algunas horas solamente, así como de muchos días, meses o aún muchos años. La turbación depende de la elevación de cada uno. ¿Por qué te adelantaste, Nelson? ¿Ves? Aquí tenemos una imagen mirando por dónde van. Una imagen que puede ser que no, dependiendo cómo a mí yo me prepare, ¿verdad? Cómo yo me prepare, y puede ser que yo me esté preparando y todavía me falte muchísimo. Porque digo, no es que todavía, es que me va a faltar, porque esto es existencia tras existencia. Existencia. Yo espero que en la próxima existencia por lo menos yo nazca en una casa espírita, porque yo nací en una casa religiosa. Espero, ¿verdad? Seguimos. Niveles de turbación espiritual producida como consecuencia de la desencarnación. Miren la imagen. Miren la imagen. Aquel que amó más la vida corporal que la espiritual está colmado de ansiedad y de angustia, que van aumentando a medida que se reconoce, porque entonces tiene miedo y hasta cierto terror ante lo que ve y sobre todo lo que entrevé. Está perdido, tiene mucho susto. Un fenómeno muy frecuente entre los espíritus de cierta inferioridad moral es el de considerarse aún vivos. Esta ilusión puede prolongarse muchos años, durante los cuales sentirá todas las necesidades, los tormentos y las confusiones de la vida. Para el criminal, la presencia incesante de sus víctimas y de las circunstancias del crimen es un cruel suplicio. No recuerdo si fue una clase de uno de nosotros
de este tema que en el momento de que se habló de un criminal, no podía ese espíritu, fue allá en el cuartito que se manifestó. Me parece que fue en el cuartito, en la sala de desobsesión, que él no podía estar tranquilo por el olor a sangre. Y cómo nosotros pudimos trabajar con este ser para que entonces poderle esclarecer en la medida que podemos. Porque recuerda que nosotros somos una parte, pero los espíritus superiores también están trabajando con él, porque él no está solo. Estamos trabajando con él. O sea, realmente es un suplicio, porque si no nos educamos, pensamos que quitándolo del medio se me acabó el problema. Y no es así. En los casos de muerte violenta ocasionada por suicidio, suplicios, accidente, apoplejía, herida, etc., el espíritu queda sorprendido y asombrado. Queda confuso por el brusco cambio que le produjo en él. Aún considera la muerte como sinónimo de destrucción y de aniquilamiento. Un suicida que se quita la vida. Quitó la vida. Eso fue como. ¿Cómo ustedes creen que sucede esa transición de ese cordón de oro, ese cordón que va paulatinamente, para entonces lograr ese desenlace? ¿Qué pueden pensar? ¿Cuál fue la planificación en ese momento? ¿Era parte de su proceso de vida? ¿El quitarse la vida? No, no es parte del proceso de quitarse la vida para nada. No se la puede quitar. El único que te va a quitar la vida es el amor de Dios. En el momento que ya supuestamente tú cumpliste la misión, hasta ahí llegaste. Y por ahí, que Iris lo mencionó en una de las últimas clases, está un libro que dice de la muerte de un suicida. Me gustaría que lo leyeran porque hay tanto dolor en ese libro que tú dices, ay Dios mío, la persona que se suicida sufre mucho. Sufre mucho porque él es el que se está quitando la vida. Sufre mucho porque no quería. En Amor al Bien, cuando nosotros íbamos a Amor al Bien, se quita la vida un enfermero que trabajaba en la alcaldía de Cabo Rojo y por la noche, y cuando estábamos, por la noche llegó diciendo, quítame la soga del cuello, por favor, que yo he hecho. ¿A quién se lo decía? A él, porque lo conocía. Y estoy aquí porque ustedes saben de esto, por favor, Flavio, quítame la soga del cuello. Imagínense, qué desespero. No hay vuelta atrás. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, sí, hay vuelta atrás. Pero en ese momento, ¿verdad? Ese momento había que, esa es la forma, en ese momento, esa era la forma de operar con él. Tratarle de esclarecer para que estuviera tranquilo. Sí, lo que pasa es que él quería estar, que quitara la soga para estar en el cuerpo nuevamente. ¿Ok? En la turbación ocasionada por la muerte, vamos a la anterior, que dice, queda confuso por el brusco cambio que se produjo en él, aún considera la muerte como sinónimo de destrucción, pero como piensa, ve y oye, tiene la sensación de no estar muerto, porque está sintiendo, ve todo. Se observa entonces en el singular hecho de que un espíritu asista a su propio entierro como si fuera un extraño y que hable de ese hecho como de algo que no le atañe hasta el momento en que comprende la verdad. El cuento, sí, el cuento que trabajamos en la actividad de Flavio. Okay. La turbación es siempre penosa, independientemente de la clase de suicidio. Encontramos en el suicida una persistencia prolongada y resistente del lazo que une el cuerpo, que une el espíritu al cuerpo. El espíritu puede sentir los efectos de la descomposición física que le produce una sensación de angustia y de horror. Esta situación puede durar
el tiempo que debía durar la vida que fue interrumpida. ¿Usted se imagina? Se suicidó a los 19 años y su desencarnación era a los 60, 70, los 80, los 90. Todo ese tiempo que le faltó puede estar con esa angustia, con ese dolor. Bueno, si es que no reencarna, ¿sí? Y también hemos tenido experiencias de niños que han fallecido bien temprano y era el pedacito de vida que este suicida, sí, que debía. Ese pedacito de vida que necesitaba para poder cumplir ese ciclo de planificado. El síndrome de Down. Bueno, en algunos casos. Bueno, corta de 22 años. Está bien, está bien. Traer a colación que un suicida está pasando por una situación mental bien difícil y muchas veces pierde un grado de conciencia de su propio cuerpo porque ese sufrimiento en que está envuelto no le deja pensar claramente. O sea, el espiritismo no se puede constituir en un juzgador del suicida. Sí podemos educar en el hecho de que acorta su periodo de vida que debería haber tenido si hubiese comprendido que esas circunstancias eran superables. Ahora mismo se está dando el evento de que hay jóvenes que en su proceso de captación de atención del público en general se arriesgan a tal punto de que mueren. Eso es un suicida. O sea, hay una línea corta entre el que, deslumbrado por el deseo de ser reconocido, se arriesga y se quita la vida sin querer, y el que se quita la vida porque está pasando por un periodo de circunstancias emocionales que no puede controlar. Por lo tanto, yo invito al espiritismo a que mire eso desde una perspectiva mucho más Sí. comprensiva. Ahí fue la pregunta de Inara. Mami, ese suicida lleva tanto tiempo planificando esa muerte. Está a puntito de hacer y no la hizo. Se arrepintió. Y vuelve sufriendo, llorando, desesperado. Y vuelve y lo intenta y se arrepintió. Y eso no es un atenuante, mami. Yo, "Bu". Y viene y me dice, y aquella que se enciende en fuego, aquella nena, aquella mujer que se enciende en fuego, porque ya está cansada de la violencia de género de la mujer. ¿Ah? Y eso, mami, yo, ¡pum! Va con lo que él está diciendo. Va con lo que él está diciendo. ¿Cómo juzgar? Porque este proceso, yo sé que yo me estoy quitando la vida si decido suicidarme. Digo, a los que estén a mi alrededor, yo le informaré que no vale la pena. Pero el que ya lo hizo, eh, muñeca, y después Nelson. ¿El qué? El ahorcado, porque se quitó la soga. Bueno, ese es otro detalle. Este, el ahorcado. Pues, gracias, Nelson. Sí,
Obviamente estamos de acuerdo con que siempre van a haber atenuantes. Incluso cuando nosotros asesinamos a alguien, hay atenuantes, porque no es lo mismo matar viciosamente que matar en defensa propia. O sea, son cosas, hay muchas cosas que pueden ser atenuantes en un crimen. Lo mismo con el suicida, ¿verdad? O sea, en eso no, pero eso tampoco implica que nosotros no nos convirtamos en jueces para señalar y acusar a nadie, ni aún a los asesinos, porque uno desconoce tantas y tantas cosas, como pasó ahora recientemente con la muerte de esta niña, De Gabriela. que la gente que se congregó allí esperando que salieran, eh, desarrollaron o produjeron un nivel de violencia, de ataques y de epítetos y de insultos, que si pudiéramos recoger y cuantificar la violencia que se generó por la gente supuestamente cristiana que fueron allí, superaba por mucho la violencia que se invirtió en el asesinato. Pero esos son otros 20 pesos. Lo que yo quería plantear es que el suicidio no solamente tiene que ver con que alguien tome directamente una acción en contra de su vida física, sino que puede ser a través de una adicción. Una persona que es alcohólica, obviamente una persona que es alcohólica se está suicidando. Sí. Una persona que tiene una adicción a la sustancia que sea, se está suicidando. Y lo más probable, de acuerdo a lo que André Luis en la película esta, que un doctor que tiene que estar en el umbral por un montón de tiempo y se cuestionaba por qué, le dijeron por suicidio. Entonces, pues tuvo que pagar eso y tuvo que enfrentar las consecuencias de él haberse adelantado el proceso, la muerte física, se le adelantó como consecuencia de una adicción. Claro, claro, gracias por traerlo a colación, excelente. Claro, si corro ligero, si corro bien duro en mi carro, si como demasiado, si como lo que no debo, hay tantas formas de suicidarse que que me la van a señalar en el momento como le pasó a Andrés Luis en la película, porque todo el mundo me dice suicida, si yo no me suicidé, yo me morí. Claro, alcohol, droga, eh, muchas situaciones particulares. Pero es algo que de análisis, más allá es algo de análisis. Porque el, eh, el suicida, o todos nosotros, ¿verdad? Cuando estamos, hay el cuerpo humano se empieza a comprometer con la salud. Entonces, al comprometer el cuerpo humano con la salud, mi cuerpo se debilita. Y cuando yo me debilito, los amigos que por falta de conocimiento me quieren y empiezan a decirme cosas. Ay, cómete la chuleta, no seas zángana. Ay, fuma la marihuana, no seas boba. Mira qué chévere es, avanza, tómate el trago. Contribuyen a esto. Entonces, ahí es que el grupo hace su parte. Porque si yo veo a un familiar o un amigo así, pues hay que buscarle ayuda. Yo sé que Ruth me va a decir sí, pero si no la quiere, pero inténtalo. Inténtalo una y otra vez. Pero si lo dejamos solo, o sea, que nos queda la satisfacción que buscamos ayuda. Porque una persona que se suicida, yo sé que está en libre albedrío, pero tiene que identificarlo. Psicólogo, psiquiatra, médico generalista, aquí, allá, no se puede dejar solo. Que lo dejamos por incorregible. No. También tenemos una responsabilidad como grupo, como amigos, como vecinos, aunque me prenda el televisor bien duro a las 11 de la noche o a las 12 de la noche. Es una responsabilidad como vecino. Robert. Pero hemos tenido ejemplos en la misma televisión, en las noticias, donde una persona que se trepa en lo alto para suicidarse y otra persona viene y le dialoga con él Qué bello, y logra salvarlo y lo abraza y empieza a llorar, como un arrepentimiento. Gracias, Robert. Aquí había un superintendente de la policía. Él falleció ya. Yo no sé, creo que era popular, pero era tan bueno que creo que los PNP lo cogieron. Y él tenía una carisma tan increíble que donde había el revolú que estaban aquellos
es con, no sé si no me acuerdo el nombre, caramba, no me sale ahora, donde estaba la fuerza de choque ahí, los más guapitos, perdonando el adjetivo que le estoy dando, él llegaba y para evitar fuerzas mayores, buscaba la manera y esa fuerza de choque desfilaba, él resolvía el asunto y se quedaba todo en paz. ¿No recuerdan quién es? Ay, Dios mío, una persona alta, gruesa. Él fue, no, Toledo, Toledo, alto, pero unos cuatrienios de los dos, ambos partidos de la inversa. No recuerdo ahora mismo el nombre, no sé si era Toledo, pero tú veías eso y te decías, qué poder persuasivo con amor y con dirección, y eso me lo hizo recordar Robert ahora, cuando aquella se quiere tirar por el puente y llega y le dice, no, espérate, y negocia con esa persona y no se tira. Y no se tira. ¿Okay? Vamos a la otra. En los casos de muerte colectiva, miren esta, se ha observado que todos los que perecen al mismo tiempo no vuelven a verse enseguida. No vuelven a verse. Y esto sí que lo hemos visto aquí. En un terremoto que hubo con un tsunami en Japón, llegaron muchos seres aquí y lo manifestaron. Llegaron hablando japonés, pero inmediatamente aprendimos aquí que uno con mucho respeto y cariño, por favor, para poderte ayudar, háblame en el idioma que te estoy hablando. Inmediatamente hablaron en español. Y cuando se le preguntaban de otros, no los veía, no veía a nadie. Pero sí tenían mucho dolor para que siguieran ayudando a todos los que estaban perdidos. Víctimas de la turbación que produce la muerte, cada uno va por su lado o solo se preocupa de aquellos por los cuales se interesan. Pero muchas veces no los ven, ni su propio hijo, ni nada de esto. Así que eso es muerte colectiva. En conclusión, al referirse a la necesidad de que nos identificamos con la vida espiritual y de priorizarla a la vida terrena con el fin de tener un despertar más tranquilo, Kardec se expresa así: para que cada uno trabaje por su mejoramiento, combata las tendencias erróneas y domine las pasiones, que son muchas: la soberbia, el egoísmo, los celos, la envidia, el orgullo. Y tenemos un sinnúmero de una juventud bien fabulosa educándose en médicos, abogados, maestros, pero muchas veces la soberbia y el orgullo hace que no sigan como tenían que seguir. Renuncia a las ventajas inmediatas, ya que para identificarse con la vida espiritual y encaminar hacia ellas todas las aspiraciones no basta con creer, es necesario comprender. Mire esto, renuncie a las ventajas inmediatas. Que muchos chavos debe haber detrás del proyecto Esencia en Cabo Rojo, ¿verdad? Ventajas inmediatas. Debemos considerar la vida desde un punto de vista que satisfaga al mismo tiempo a la razón, a la lógica, al buen sentido y tener la grandeza, la bondad y la justicia de Dios. El espiritismo es una doctrina filosófica que ejerce una influencia poderosa por la confianza inquebrantable que proporciona. El espírita serio no se limita a creer porque comprende y comprende porque razona. Yo creo que hasta aquí, no me falta. La vida futura es para él una realidad que se desarrolla incesantemente ante sus ojos, la realidad que palpa y ve, y de modo que la duda no puede llamar su atención ni albergarse en su alma. Su alma se eleva en sus relaciones con el mundo visible. Los lazos fluídicos que la vinculan a la materia se debilitan y se va produciendo anticipadamente un desprendimiento parcial que le facilita el tránsito a la otra vida. La turbación que se produce como consecuencia de la transición
perdura poco tiempo porque al haber despejado el límite se reconoce enseguida sin que esto le cause sorpresa y comprende su nueva situación. Hasta ahí la clase de hoy. Muchas gracias por compartir conmigo y que sigamos aprendiendo. ¿Algún comentario adicional? Maestro Acarón, ¿qué vas a decir? Te añadiste. Tú nos dijiste a nosotros hace mucho tiempo que nosotros empezamos a desencarnar jovencitos. Que vamos así, en picada. Así que, cuando sea. Cuando sea. Gracias por atenderme. Sí, Joven. momentito. Voy a decir algo también a base de esto. Qué bueno que se dio esta clase hoy. Yo tuve esa experiencia de intento suicida muchos años atrás y recuerdo que George se llevó la casa, ¿verdad?, donde vivía mi padre y yo vivía con mis nenas y no tenía mucho trabajo, también estaba metido en vicio, mi situación no era muy buena, estaba hastiado y decidí suicidarme. Entonces, me acuerdo que llegué a casa y miré la casa destruida y estaba una hamaca que mi mamá ponía en unos palos de mango. Eso era las 11 de la mañana. Y me acosté en la hamaca y comencé a llorar y a llorar y a llorar. Y cuando miré la soga dije, voy a sacar la hamaca y de ese palo me voy a trepar. Me voy a amarrar, me voy a trepar más alto y dejarme caer. Porque al dejarme caer, la soga con el peso mío me va a estrangular de una manera que no voy a poder ni sacarme. Entonces, cuando pensé en eso, lo viví tanto, haciendo la película, trepándome, haciéndolo, y bajo el lloriqueo. Y entonces, la primera vez que yo puedo detectar, ¿verdad?, que una voz o algo, alguien me habló y me dijo, imagínate tú cuando lleguen tus nenas de la escuela y la mayor diga, papo, porque siempre que venían por el camino me decían, papo, y yo salía corriendo. Y imagínate cuando estas nenas lleguen y no te encuentren y vayan a la puerta de la casa y te encuentren guindado, que de seguro va a estar evacuado y va a estar orinado, y tu cara va a estar lila o la lengua por fuera. Ellas perdieron su madre, imagínate perder el papá. ¿Qué regalo tú le vas a dar? Eso me impactó, pero más me impactó cuando me dijeron, ¿y tu mamá, que tanto que luchó contigo, tantas medicinas que te dio, tantas veces que te ayudó y te llevó al hospital y tanto que sufrió contigo y tantos sobos que te dio y tanto que te alimentó para que tú le pagues con eso? ¿Tú crees que eso tiene valor? Y ahí yo, pues, con esas dos cositas nada más fueron suficientes para que yo, ¿verdad?, me derritiera. En eso me levanté, me fui para la montaña y allí empecé a caminar y a llorar. Entonces, me acuerdo que llamé a un amigo mío, se llama Carlos Santana, que no es el guitarrista, y le dije, Carlos, llorando, me siento bien mal, me quiero suicidar, siento deseo de suicidarme. Y él me dijo, mira, ¿dónde tú estás? En la montaña, ¿tú tienes chancla? Sí, bota las pal y ponte a brincar como los indios, ponte a bailar y a brincar como los indios y a gritar. Y hay un árbol cerca de ti, yo digo, hay un palo aquí de acacia pequeño. Pero cuando termines de bailar, arredíndate de ese árbol, pon tu mano derecha sobre el árbol y la izquierda ponla en el piso, descalzo. Imagínate que ese palo te va a dar toda esa energía que necesitas, aunque el palo se seque. Y entonces, pues yo dije, gracias, gracias. Y entonces me sentí incómodo para poderme a bailar y a brincar, pero lo hice. Empecé a bailar y a brincar y a gritar. Y luego de ahí cogí, me acerqué al palo, aguanté el palo y comencé a pensar que ese palo tenía tanta vida y que le estaba dando tanta vida a los insectos y que había cogido tanto sol, tanta lluvia, tanto viento, que sí tenía energía para darme y vitalidad. Y eso lo hice y les puedo decir a ustedes que 2 meses después yo fui a esa montaña y el palo se secó. Ese árbol se secó. Y yo digo que para mí fue algo
¿verdad? Lo digo así, pero nunca lo he dicho. Pero a mí que fue maravilloso porque los palos de acacia son palos, le llaman palos de monte, y estaba bien saludable, que no, y tiene su espacio, que no creo que sea para morirse así, porque sea así que esa experiencia pues la dio con ustedes, y luego después pues pasaron otros eventos que Rubén, que se fue, me contactó conmigo y me dijo, te quiero ayudar porque me dijeron que eres propenso a suicidarte. Y en parte él me ayudó, y Carmen también, una amiga le dijo, vete para el área sur, porque hay un hombre en la montaña que está en peligro y tú lo podrías ayudar. Y ella dice, pero ¿y cómo? Y con el tiempo pues se dio lo que se dio y está conmigo y me ha reforzado en mi vida, inclusive los estudios. Así que le dejo esa como por buena. Así que vamos a cerrar, ¿verdad? Agradeciendo siempre la presencia de todos nosotros, como también aquellos hermanos espirituales también que vienen aquí para orientarse y a beneficiarse de estos estudios. Y como siempre digo, ¿verdad? Regreso de nuestros hogares o el sitio que vayamos, podamos impactar a aquellas personas con este conocimiento, hasta lo que llevamos aquí del centro. Así que la clase queda cerrada, bien agradecido.